Y al encontrar Éxodo, busquemos el capítulo 23. Y una vez localizado el capítulo 23, vamos a concentrar nuestra lectura de los versículos 20, Éxodo 23, de los versículos 20 al 33. Perdón, es Éxodo 23, disculpen. Perdón. Éxodo 23, entonces yo busqué mal el capítulo, perdón. Éxodo 23, versículos del 20 al 33. Vamos a leerlo juntos. Dice la escritura así: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No sea rebelde, porque él no perdonará nuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los desviarás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti a la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Amén. Vamos a elevar nuestro corazón a Dios pidiéndole la luz de su Espíritu Santo para que nos guíe con su poderosa palabra y nos lleve a un entendimiento claro de su voluntad y nos lleve también a un deseo inherente en nuestro ser de querer vivir haciendo solo y exclusivamente su preciosa voluntad. Vamos a orar. Amado Dios, Rey nuestro y Padre amoroso, venimos ante ti y hemos leído esta carta amorosa de ti para tus hijos, de ti para tu pueblo. Mas también, Señor, como le fue preguntado a aquel eunuco si entendía lo que leía, su respuesta la hacemos nuestra. ¿Cómo he de entender si no hay quien me lo explique? Padre, pero nuestro Maestro antes de partir, promesa nos ha dejado, que enviaría tu Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas. A esa promesa, Señor, apelamos, rogándote que tú envíes la luz de tu Espíritu Santo para que nuestros corazones sean esclarecidos y podamos conocer tu voluntad a través de la proclamación de tu poderoso evangelio. Podamos entender, Señor, tu palabra y podamos vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues el título pareciera así como que muy rimbombante y todas esas cosas,
Pero recordarán, hermanos, que hemos ya explicado que estas son palabras bíblicas. Por ejemplo, la palabra antítesis, recordarán cuando fuimos a la etimología del apóstol Pablo, en sus cartas a Timoteo, vimos que él usa en griego esta palabra expresa, antítesis. Así que no estamos usando más que las palabras de la Escritura. Premisa, bueno, me voy a permitir o les quiero pedir permiso a los adultos porque tengo que explicarle a los niños chiquititos, a los pequeñitos, ¿qué es esto de premisa? Bueno, verán, peques, una premisa es una declaración, una proposición en la que decimos, ponemos ahí una verdad. Y en nuestro caso, se trata de la declaración de principios absolutos proclamados en las Sagradas Escrituras. La triada escritural que se ha venido exponiendo, recordarán, es tesis, antítesis y síntesis. Por tesis hemos planteado y explicado y desarrollado que es la poderosa palabra de Dios, trayendo a la existencia todas sus cosas y todas las cosas y poniéndoles un orden, una ley, a la que hemos llamado orden, ley cósmico. Que nada hay en esta creación que no esté sujeto a su ley, y que esa ley es la frontera que existe entre Dios y lo creado. Después recordarán, tratamos el asunto de la antítesis o antítesis, y en el capítulo 3 vemos cómo entonces la serpiente antigua se acerca a Eva y también a Adán, se acerca y franca y abiertamente, primero con sutileza y después de una manera directa, ¿sí?, se pone contra la palabra de Dios. Todo aquello que se oponga a la palabra de Dios es una antítesis. Y reciba el nombre que reciba. ¿Sí? Recordarán, el diablo dijo, no moriréis. Y dijo Dios, el día que de él comieres, moriréis. El diablo dijo, Dios te ha prohibido todos los placeres. Dios te ha prohibido que comas de todos los árboles. El diablo dijo eso. Pero Dios dijo, comerás de todos los árboles. No dijo, prohibidos todos los árboles. Comerás de todos los árboles menos. Había una restricción, ¿sí?, de obediencia, de fidelidad. Y luego vino el rechazo absoluto a la palabra de Dios, primero por parte del diablo y después por parte de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Después entonces vimos la síntesis. Partiendo de Génesis 3:15, recordarán que Dios estableció allí una antítesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Hay una antítesis irreconciliable, que por ningún motivo nosotros los humanos debemos intentar unir. Porque de la misma manera que Dios dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, también lo que Dios separó, de ninguna manera el hombre lo puede unir. Así que, cuando hablamos de la tesis, nos referimos a la palabra absoluta de Dios como el principio rector de la totalidad de nuestras vidas. La Biblia no es solamente un código de moralidades. No fumes, no tomes, no te emborraches. Es correcto, pero es reducido, porque las Escrituras nos dan principios. Pues si comes, o bebes, o haces cualquier otra cosa. Entonces la Escritura debe dirigirnos en todas y cada una de nuestras actividades lúdicas, científicas, laborales, académicas, etc.
No hay actividad en la cual nosotros no podamos o no debamos partir de las Escrituras. Cuando nos referimos a la antítesis, estamos aludiendo a toda oposición a la verdad absoluta de Dios. Todo el que se oponga, como dice el apóstol Juan, es la antítesis, es el anticristo. Y al hablar de síntesis, se está apuntando hacia cualquier intento de unir la tesis divina de Dios con la antítesis del diablo. Y eso es rebeldía, eso es contumacia, eso es pecado, eso es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Por otra parte, en tanto que en Génesis se vislumbra el pacto con una familia, Génesis 17 recordarán, y estableceré mi pacto, le dice Abraham, contigo y con tu descendencia. En el libro de Éxodo, ahora vemos a un Dios que entra en relación de pacto, ya no con una sola familia, la familia abrámica, sino con un pueblo formado de 12 tribus. Ahora es con un pueblo, y más adelante lo vamos a ver con una nación. En el pasaje que acabamos de leer, se ponen de manifiesto dos cosas. Uno, las exhortaciones de Dios para su pueblo, a fin de evitar todo afán de síntesis. Y dos, las razones para prevenir toda tentativa de síntesis. Verán, si vemos con atención el versículo 24, allí van a encontrar una frase contundente y directa. No harás como ellos hacen. Yo lo he dicho coloquialmente y a veces a lo mejor hasta suena ofensivo. No somos monos, no somos micos para imitar lo que otros hacen. Pero tiene su principio aquí. No harás como ellos hacen. Siguiendo esta lectura hacia abajo, ¿sí? En el versículo 32, leemos otra frase no menos contundente. No harás alianza con ellos. No harás migas. ¿Sí ya lo localizaron? Versículo 32. ¿Sí? No harás alianza con ellos. Y tercera exhortación, igual con la misma contundencia. Aquí mismo, ahora encontramos, dice en el versículo 33, la primera frase. En tu tierra no habitarán. ¿Sí? No le digas bienvenido. No puede estar en tu misma casa. No puede estar en tu mismo regazo. Y eso, hermanos, es la palabra de Dios, no es la palabra de un pastor. Están ahí. Entonces, las exhortaciones de la Escritura, previniendo a su pueblo de la síntesis, son: 1, no harás como ellos hacen. 2, no harás alianza con ellos. Y 3, no habitarán en tu tierra. La segunda cosa que mencioné, que en este pasaje podemos ver, son las razones por las cuales Dios se dirige a su pueblo para prevenirles de los efectos de un intento de síntesis. Si leemos con cuidado, igual ahora, versículo 33, pero ahora la segunda frase. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar. La razón por la cual Dios
prohíbe la síntesis de su pueblo con la raza caída es que te van a hacer pecar. Porque lo que Él hace te va a obligar que tú la hagas como prueba de amor. Y viceversa. ¿Sí? Así que ese es el primero. Tú te juntas con ellos y te va a llevar al matadero. Sin duda. La segunda razón la encontramos en este versículo. Al final, porque te serán tropiezo. Esa fue la queja del apóstol Pablo con los Gálatas. Pues, ¿qué les pasa? Iban bien y de repente que se trompiezan. Sí, precisamente los hicieron trompicar porque se juntaron con ellos. Son los efectos de la síntesis. Los tropiezos son por los efectos de la... No me digan que les estoy hablando de algo desconocido. Mamáceses y papáceses, ¿sí? Porque nosotros mismos hemos caído y nuestros hijos también, hermanos, ¿sí? Pero hay otra cosa. El final de la caída vertiginosa en caída libre, y también la encontramos aquí en este pasaje que acabamos de leer. Hay una prevención primero. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Ahora, venimos hasta acá abajo y verán en la segunda parte, en medio del versículo 33, dice, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí. Y luego dice, ¿qué? Eso es apostasía. Cuando te inclinas a sus dioses, cuando vas con ellos para bautizar a tu hijo, apostataste. Cuando te casas por lo católico, por decir algo, para complacer a tu suegra o complacer a tu suegro, eso es apostasía, hermanos. Ese es cuando llegamos ya hasta abajo. Pero no solo en ese renglón, es en todos los demás renglones. Cuando Dios ya no significa para ti nada, ya no oras, ya no lees la Biblia, tu jefe ya no es Dios, tu premisa ya no es Dios, nada. Eso se llama apostasía. Y es terrible porque entonces hemos caído ya a lo más bajo. Bueno, ese será el segundo tema. ¿Sí? Ese será el segundo tema de qué es lo que sucede con aquellos que viven en apostasía y la prevención que el Señor nos hace a nosotros de no convivir con los apóstatas. Salmo 10, si lo quieren empezar a leer. Digo, ese va a ser el siguiente tema. Entonces, hermanos, brevemente, volvamos a las exhortaciones. La primera exhortación es, no harás como ellos hacen. En el pasaje que leímos de Juan, el maestro dice, están en el mundo, pero no son del mundo. El Señor no está pidiendo tampoco. Dice, no te ruego que los quites del mundo. Pablo en otra parte dice, bueno, si les dijera que no hagan esto, no hagan lo otro, pues mejor ya nos iríamos al cielo con el Señor. Sino es guardar nuestra calidad de hijo de Dios en medio de un pueblo pagano. Que haya una distinción, sin necesidad de que se ponga una pulsera Ixos o una playerota así, Shalom, ¿sí? No es la lengua hebrea la que nos va a salvar, no es la lengua griega la que nos va a salvar, sino el significado de cada una de esas palabras. No harás como ellos hacen. Es decir, que sus costumbres no pueden ser las nuestras. Tarea, anoten, una piscinita en cuaderno, ¿verdad? Ay, no me quedo otro que sí. ¿Sí?
leer las confesiones de San Agustín y la parte que se refiere a las costumbres. Oh, malditas costumbres, que son como caudaloso río que nos arrastran. ¿Sí? Porque San Juan de las Esquinas se peina así, yo también me peino así. No se crean, por ejemplo, esos que se rapan aquí y se dejan un mechonzote. Ay, no, pues se quieren hacer así como cadete, ¿no? Del colegio militar o del colegio del aire. No, es para luego cuando salen de su casa salen bien peinaditos. Pero cuando salen de su casa se ponen aquí su chonguito y su moñito y toda la cosa. Eso es de nuestros hijos. Eso es imitación. Eso es adoptar costumbres. Y aquí hay una clara advertencia. No harás como ellos hacen. Podríamos citar mucho más versículos y ver cómo es reiterativo. Nosotros vivimos por principios, no por costumbres, hermanos. Eso que quede bien claro. Eso de que a la tierra que fueres, haz lo que vieres, no es bíblico. No sé quién, San Juan de las Esquinas lo dijo. O Pancho Nopales o quién sabe quién. Pero en la escritura no está. Es simplemente un dicho. Y lo que aquí suena y truena es la poderosa palabra de Dios. Vean uno de los ejemplos de cómo el Señor es reiterativo en esto. Levítico 20:23. Si alguien lo puede leer, nos ayuda. Levítico 20, el versículo 23. Las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Vean dos cosas. Primero, la demanda categórica de Yehvá. Su demanda categórica es: no andéis en las prácticas de las naciones. Y dos, al final del versículo, ¿sí? ¿Lo ven? Porque ellos hicieron todas estas cosas. ¿Y cómo termina la idea? Y los tuve en abominación. Dios las aborrece. A Dios le da asco. Sí, hay por allí en los profetas menores, ¿sí? Ya no me traigáis más canto, fastidiado estoy, lo dijo Jehová. Esos son los fastidios de Jehová, los que no hacen su voluntad. Dios está fastidiado con ellos. Entonces es reiterativo y podríamos seguir Deuteronomio y podríamos seguir, hermanos, citando, pero algunos ya empezaron a bostezar y eso es a ver a qué horas acabas. La siguiente idea, hermanos: no harás alianza con ellos. Eso no. Seres humanos, amor cristiano, no, sí. Yo puedo ayudar al caído y levantarlo, pero hasta ahí, punto. Pero no migas. Uno de los tantos ejemplos. Dina, ¿sí? ¿A dónde, perdón la expresión? Fue de metiche. Ahora, ¿fue a ver a Siquem? No, por supuesto que no. Simplemente se topó con él y bueno, pues sí le impactó, ¿no? Amor a primera vista, ¿qué es que dicen? ¿No? Pues ya hemos dicho, no existe el amor a primera vista, ¿sí? Entiéndalo, porque el amor tiene esto: coco. ¿Sí? Coco, piensa, razona. ¿Sí? Son los griegos los que nos han inventado de que, ay, el amor es arrójate, aunque sea al abismo, por él o por ella. El tiempo del romanticismo, hermanos, los suicidios estuvieron a la orden del día por amor. La muchacha que se suicidaba, el muchacho que se suicidaba por el despecho de ella o por el despecho de él. Esas son cursilerías, hermanos. ¿Sí? Porque la escritura es
muy enfática. Y dice en qué consiste el amor y a quién debemos de amar. Se lo vean ustedes. Génesis 34. Génesis 34, porque aparentemente no hay relación entre lo que dice aquí, no harás alianza con ellos, y el episodio de Dina. Bueno, miren en el capítulo 34, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. A ver, ¿a quién? Porque no tenía amiguitas. ¿Cómo no? Tenía hermanas por ahí, pero vean, fue a fijar a las amigochas, ¿sí? A lo mejor querían irse al antro, ¿sí? Pero es que no son nuestros amigos. Eso debemos de entenderlo, hermanos. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Somos especiales. Y como dice el apóstol, por ejemplo, de las mujeres, hijas de Sara, es decir, princesas. Son princesas. Entonces, ¿por qué portarse como plebeyas? ¿Sí? Y enredarse con cualquier plebeyo. No de los de aquí no son plebeyos, se los aclaro, luego, son príncipes, ¿o no? No, pues sí, ¿verdad? Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y le pidió permiso para ser su novia. Vean, entonces, hermanos, ellos no entienden de galantería, hermanos, ¿sí? Vean. Bueno, pero la historia sigue ahí y se las voy a dejar que ustedes la sigan leyendo. Pero vean lo que viene después. Se queda prendado, le dice a su papá, pues sí, como si su papá tuviera la culpa. Luego el papá tiene que poner ahí la carota, ¿verdad? Pues fíjese que, pues, bueno, a lo mejor se lo imaginan. Pues ahí va el papá a pedir la mano de la hija para su hijo, para su preciosura de hijo Siquem, ¿sí? Y entonces, miren con qué palabras. Y amor, es decir, amor con H, si no, no vayan a pensar, hermanos, otra cosa. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Versículo 9. Emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas, tomar vosotros de las nuestras. Esto es alianza, hermanos. Y habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros. Morad, negociad en ella, tomad posición, haz comercio, haz una vida activa, haz una vida social. Estaban invitando, ¿sí? Diluye tu pueblo y sea ahora pueblo nuestro. Ustedes saben, porque ya creo que ya llegaron a ese capítulo, ¿no? Ya han de estar como en el último versículo de Apocalipsis, ¿sí? En sus lecturas diarias. Ustedes saben qué fue lo que pasó. ¿Dios permitió esta alianza? No, ¿verdad? No, entonces vean, si ustedes no hacen nada, Dios va a intervenir. Eso ténganlo por seguro. Así que, ¿quieren evitarse una cirugía fuerte? Hagan las cosas como Dios manda, ¿sí? Entonces, no harás como ellos hacen, no harás alianza con ellos. Lo mismo en el Nuevo Testamento. No os unáis en yugo desigual, ¿sí? Entonces, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado. Y la tercera idea dice que no habitarán en tu tierra. ¿Cuál era la invitación de Amor para Jacob? Habita con nosotros. Mira, tenemos casas aquí, tenemos... ¿Cuál fue las palabras de Faraón para José cuando llegó su familia? Toda la tierra de Egipto, ahí está. Habiten donde quieran. Y sí, pues ahí van corriendo, ¿no? ¿Qué fue que pasó? A su Gosén. El Señor los llevó a su Gosén, ¿sí?
Entonces, hermanos, mi pregunta ¿es esta palabra de Dios sí o no? ¿La vamos a atender sí o no? ¿La vamos a obedecer sí o no? Porque ahí está, hermanos. Está ahí la advertencia. Y ahora, ¿por qué el Señor previene a su pueblo de una síntesis de los hijos de la tesis con los hijos de la simiente de la serpiente? La primera razón, como ya lo mencionamos, si volvemos otra vez a la lectura que hicimos, dice, te harán pecar. Versículo 33, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar. Ahora, hermanos, aquí hay dos cosas. Reducir el pecado solamente a inmoralidad. Adulterio, robo, asesinato, ¿son pecados? Sí. Pero el apóstol Juan, recordarán, es enfático cuando dice antinomio. Todo pecado es infracción de la ley. O sea, no solo las leyes morales, sino todas las leyes que ha dado el Señor para el universo. Las leyes bióticas, donde el Señor ordena cuidar nuestro cuerpo porque es ¿qué? El Hijo del Espíritu Santo no es tu cuerpo. Entonces luego por ahí andan en unas pancartas, yo soy dueña de mi vientre. Un momento, el Señor es dueño de la totalidad de nuestras vidas. Yo visto como me da la gana. Un momento, Dios dio los vestidos para cubrirse, no para que haya una competencia de a ver quién enseña más. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas debemos de ponderarlas y tenerlos muy en claro. Pero no solo es esta ley, hermanos. Está la ley física, está la ley lógica, está la ley ética, están todas esas leyes. Y todas esas leyes las tenemos que guardar, hermanos. Lo mismo pecamos, ¿sí? Que si nos emborrachamos, porque sí es pecado. Que si infringimos cualquiera de estas leyes, van a decir, ya va a comenzar con su cantaleta este pastor. Pero lo mismo pecamos cuando no enviamos a nuestros hijos a escuelas cristianas. Punto. Alégenselo a Dios. ¿Sí? Si no es cierto, alégenselo a Él. Porque yo solo como perico. Recuerden que ese fue el único don que el Señor me dio. Repito lo que el Señor dice. Y punto. Y allí está. Entonces, te harán pecar no solo moralmente, sino por las omisiones y también por las transgresiones del orden ley cósmico. Todo cuenta, hermanos, aquí. Ayer en la conferencia que nos daban, ¿sí? Si rompemos leyes físicas, bueno, nos ilustraron muy bien los panelistas, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, que no tenemos cuidado en las construcciones, ¿sí? Pegamos tabique como queramos y donde queramos, punto. Sin tomar en cuenta, pues, todas las demás cosas que ayer nos dijeron. Esas son transgresiones y omisiones de la ley. La segunda razón, dice, te harán tropezar. Versículo 33, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Ahora, es muy distinto la omisión y la transgresión al tropiezo. El tropiezo no necesariamente es que yo flagrantemente o de cerviz dura cometa un pecado contra el Señor. Pero sí cometeré errores, sí cometeré hierros. ¿Por causa de qué? Por causa de andar con quién. Pues con Pancho Nopales o San Juan de las Esquinas, ¿sí?
Si un ciego guía a otro ciego, ¿qué dice la Escritura? Ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? ¿Cómo es posible que ellos entonces se conviertan en ley para nosotros? Y de eso tenemos cuidado. Entonces, como dice el dicho, tanto va el cantarito al agua hasta que se rompe. Tanto andas con él, tanto andas con ello, tantas son tus amigoches, tantos son tus amigochas, bueno, pues que hasta que hablas ya igual que ellos. Es más, hay jóvenes cristianos que hasta le ponen énfasis, enjundia, para decir las mismas groserías que sus cuates. Es decir, empezarás a hacer cosas que lastimarán tu conciencia. No te sentirás bien cuando te manosean. No te sentirás bien cuando te enseñan a hacer, ¿cómo se llama? Cuando hacen trampas para pagar. Cuando hacen fraude, mordidas también la otra. Fraudes, tranzas, mordidas. Medio mundo lo hace, hermanos. ¿Sí? Hasta tienen su dicho, el que no tranza no avanza. No, hermanos. O de plano tenemos que decirle a Dios que venga a tomar un cursito con nuestros amigos, ¿no? Hay que llamarlo para que venga aquí. Oye, Dios, es que tú no sabes. Mira lo que nos pides. Pues nada más, no muy lejos. Las verificaciones, ¿no? ¿Sí? Ustedes lo saben, los que tienen coche. ¿Sí? Pero lo que es más terrible, no que las demás no lo sean. Dice en el versículo 33, no sea que te hagan pecar contra mí. Ahora ven otro, ¿qué? Sirviendo a sus dioses. Eso se llama apostasía. Cuando abandonamos ya de plano lo nuestro. Y no necesariamente porque se vaya usted a un templo budista. No, porque usted puede ser su propio Dios. Y usted puede ser su propio adorador. Y usted puede ser su propio templo. No necesariamente tiene que ir con los confucionistas o con los sabatistas o con etcétera, no. Sencillamente, hermanos, ejemplos, muchos. Salomón y sus esposas cristianas. Digo, todavía no había la ley de que fuera una sola esposa. Bueno, ya la había. Fue la distorsión del pecado que los llevó a ellos por imitar a las demás, porque era costumbre en los pueblos alrededor que tuvieran sus harenes, exactamente. Pero no porque Dios lo mandara. Porque Adán no supimos de que tuviera otra mujer. ¡Ah, qué chiste! Pues solo había una. No, hermanos. Se nos narra de las cabezas del pacto, pero no quiere decir que por siempre y para siempre, amén y amén, vivieron solamente Adán y Eva. No, procrearon hijos. No eran conejitos, pero había muchos descendientes. ¿Sí? Entonces la humanidad seguía creciendo y creciendo. No vemos un Abraham. ¿Sí? Vean las cosas que sucedieron y veámoslo bien en esos contextos, hermanos. Así que, hermanos, ¿qué pasó con Salomón? ¿Sí? Sus esposas paganas, ¿qué hicieron? Lo hicieron apostatar, hermanos. ¿Sí? Pues eso va a ser finalmente, hermanos. ¿Sí? Si de veras me amas, pues vente conmigo. Pero ¿por qué no le dice usted al revés, señorita? Si de veras me amas, ¿por qué no vienes? Ah, no, ahí sí entonces se terminó el amor. ¿Sí? Y ahí empiezan los pleitos. Pues no que se aman. ¿Sí? Según dicen, los que se aman es en las duras y en las maduras. ¿Sí? Así que, hermanos, pues cuidado. Salmo 1, para concluir, nos da una diferencia o un entendimiento, hermanos, de entre los hijos del pacto o los hijos de la tesis. Salmo 1, bienaventurado
Y hasta el 2. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bendito, bendecido. Entonces no diga que tenga mala suerte. Cuando usted rompe una ley de Dios, pues tiene el efecto lógico, el efecto natural. Porque donde no hay bendición, lo contrario de bendición es ¿qué? Malditos cuando pecamos. Es usted un maldito, es usted una maldita. Soy un maldito, somos unos malditos cuando pecamos contra el Señor. Pero lo contrario dice, bienaventurado el varón, a la humanidad, al hombre, que no anduvo en consejo de malos. Ahora, la palabra consejo aquí no es lo que hoy entendemos por consejo, ¿no? Que me cuchichea el oído y que mira, hace esto. No. Consejo es que te juntes con ellos y hagan planes y toda la cosa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿A qué antro nos vamos a ir? Y a ver, ¿qué vamos a hacer después de salir del antro? Y toda la cosa. ¿Sí? Que andes con esos cuates, ¿sí? Con esas cuatas, con esa caterva de incircuncisos. Bienaventurado el que no anduvo con esos paganos, el que no se juntó con esos incircuncisos, el que no se juntó con esos hijos de Jezabel. Pero también dice, ni estuvo en camino de pecadores. Caminaron así como si estuvieran en yunta. No digo quiénes andan en yunta, ustedes imagínense, pero a veces así andan, ¿sí? Andan los dos juntitos en la misma yunta. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no presides con ellos la maldad. ¿Sí? No, y había mucho más que sacarle, hermanos, pero los que empezaban a bostezar ya se me durmieron, así que vamos a concluir. El Señor dijo, he puesto delante de ti la vida y la muerte, pero también lo que hemos leído, porque aquí dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Leímos hace rato que no habrá mujer estéril, que no abortará, o sea, bendiciones. De manera que parafraseando podríamos decir, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge lo que se te dé la gana. No, es versión Velázquez, ¿verdad? Escoge pues la bendición. Salmo 106, el versículo 35, hermanos. Leemos Salmo 103. Salmo 106, versículo 35. El reproche del Señor. Se juntaron con las naciones que aprendieron sus obras. 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causas de su ruina. Los cuales, entonces no diga que es la mala suerte. La causa de su ruina fue su rebeldía. La causa de nuestra ruina es nuestra rebeldía. Usted sabe si quiere ser siervo fiel o siervo rebelde. Yo les invito a que seamos siervos obedientes. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos darte primeramente las gracias por tu palabra, que nos revive, que nos reanima, pero también que nos exhorta. Y al escucharla, Señor, con atención, hemos caído en la cuenta de que no una, sino en diversas ocasiones, no hemos seguido estos principios. No hemos sido claros en nuestra división con la antítesis y hemos adoptado muchas de sus costumbres y te hemos ofendido. Los adultos hemos llegado a ser ejemplo para nuestros hijos y estamos pagando ahora, Señor. Por eso te queremos pedir perdón